Hola, muy buenos días. Es un placer para mí darle la bienvenida a su programa Cultivando Mentes. El día de hoy tenemos un tema muy importante, el cual es el racismo, y pues en función a ello vamos a derivar otro tema, el cual son los genocidios. Tenemos el día de hoy en nuestro programa a los expertos Aranza y Roberto, los cuales nos van a ir ayudando a complementar este tema y dando un análisis más profundo de eso. Démosle la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Mitzi, Roberto. Un placer estar con ustedes otra vez. Compañeros. Pues bueno, para mí es muy gratificante tenerlos aquí de nuevo para poder analizar este tema que es muy fundamental y que pues bueno ha marcado por supuesto la historia de muchas personas y en muchos países. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es el racismo. Pues bien, muchos expertos nos han mencionado que el racismo pues se originó a partir de la colonización, de la conquista y de toda esta parte de la entrada de nuevos mercados, ¿no? Lo cual generó pues la entrada de nuevas culturas y de nuevos pensamientos e incluso ideologías pues a otras partes del mundo, ¿no? Es como un intercambio. También pues bueno, Quijano en el 2014 nos menciona que el término raza pues ha sido un término que pues se ha ocupado para hacer estas diferenciaciones de la humanidad, ¿no? Como una jerarquía de los que tienen como por ejemplo más poder y menos poder respecto a otras personas. Pues bueno, este término no es como tal universal, porque bueno, el término razas pues en algunas partes se sigue ocupando, en algunas partes este término ha sido sustituido por la palabra cultura o etnia. Pues bien, también nos mencionan que el racismo son construcciones sociales, es decir, que nosotros como seres humanos vamos haciendo estas distinciones, ¿no? Entre quién tiene el poder, quién no lo tiene, quién cumple con ciertas características y quién no se cumple, ¿no? Todo esto va a ser en función pues a los valores, a las creencias que tenga determinada cultura. ¿Qué opinas respecto a esto, Ara? Pues sí, efectivamente, como mencionas, ¿no? La cultura va a ir cambiando conforme a todo esto que mencionas de las creencias, los valores, y creo que sobre todo también nunca perder de contexto, pues, para la redundancia, el contexto histórico de cada región, ¿no? Creo que esta parte que mencionas, ¿no? La creación de una cultura, principalmente pues de un estado, ¿no? Donde pues surgen las normas, las leyes, y lo que mencionas, ¿no? También la creación de roles por parte de cada uno de los individuos, donde pues algunos tienen una jerarquía mayor o simplemente pues ocupaciones o trabajos de mayor relevancia que los demás, ¿no? Entonces pues en esta sociedad van a ser más reconocidos y van a tener un estatus mayor que al resto, ¿no? Estos pues les permite tener cierta autoridad, cierto poder hacia los demás, y bueno, esto se va a ver reforzado justamente por los estereotipos y los medios de comunicación que se nos han ido presentando, ¿no? Ahora pues bueno, con el surgimiento de redes sociales pues todavía más, ¿no? Entonces de esta forma creo que se marca mucho esta distinción, ¿no? Entre los diversos sectores de una población o de un grupo. Sí, mira, precisamente como mencionas, ¿no? Esa parte del término razas ha sido acuñado para hacer esta diferenciación de un grupo respecto a otro, ¿no? Como ya lo hemos mencionado pues desde que empezó esta sesión, pero también nos damos cuenta que no solamente influye como las características de un grupo a otro, ¿no? Sino que también va a haber factores como los políticos, los económicos y los sociales, los cuales van a ser muy determinantes para que pues esta práctica se siga ejerciendo, ¿no? Porque aquí nos mencionan que, por ejemplo, este término del racismo ha sido pues producido por la política principalmente y reproducido hacia otras entidades. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos encontramos con una figura de autoridad, con una figura de poder, ¿no? Porque la política se supone que establece aquellas normas por las cuales los individuos se tienen que regir. Entonces, nos damos cuenta que si alguien de un ente superior nos menciona esta parte de qué tenemos que aceptar y qué no tenemos que aceptar, pues es algo que se va propagando, ¿no? Como menciona Roberto, ¿no? Con los medios de comunicación. A lo mejor en ese entonces pues nos damos cuenta que los medios de comunicación no tenían tanto auge como pues ahora lo tienen, ¿no? Como el periodismo y las redes sociales, pero nos damos cuenta que se emitían muchas opiniones públicas, que ahí realmente la población como tal no tenía una libertad, ¿cómo se llama?
pues sí valga la redundancia total, ¿no? Que dependíamos más como de toda esta estructura política que nos regía en función a las normas. Por otra parte, pues para Fanon el racismo es una jerarquía global de superioridad de lo que es humano y lo que no es humano. Aquí nos damos cuenta que pues este término está bastante crudo, ¿no? Porque nos está explicando que pues aquellas personas que no cumplan con ciertas características van a quedar fuera de, pues ahora sí, una vida digna, ¿no? O de esta categorización de seres que tenemos. Es como una campana de Gauss, ¿no? En la que pues si bien sabemos es así, entonces todo lo que se encuentra aquí en medio en función a las características que son permitidas por la política y por la sociedad, entran en lo humano. Pero ¿qué pasa? Que aquellas personas que no cumplan con estas características salen de estos estándares y se van a encontrar situados a las colitas de la campana, siendo tomados o considerados como personas no humanas, lo cual quiere decir pues una vulnerabilidad y una denigración. ¿Por qué? Pues porque no van a gozar de sus derechos, no va a ser su palabra escuchada, y pues precisamente mencionan que en esta parte del racismo las personas son excluidas social, política y económicamente. O sea, no solamente nos damos cuenta que viene acompañado de un factor, sino que viene acompañado de muchos, ¿no? Que es un término pues multidimensional. Bueno, inclusive un poco metiéndome hacia la definición de genocidio, este término fue acuñado por el jurista polaco Raphael Lemkin, quien menciona que sí, justamente es la destrucción, ¿no? de un grupo o de una nación, pero justamente lo que mencionas, ¿no? Aquí introduce una parte muy importante que son los motivos o la intención que tiene pues este acto de violencia, ¿no? Que se ejerce, donde pues mencionas que sí, tiene que ver con cuestiones culturales o sociales, pero también incluso con cuestiones físicas, ¿no? Y cuestiones biológicas, donde el mismo repudio que tiene esa gente pues los priva tanto de su libertad, contra de su dignidad. Inclusive pues atacan hacia cuestiones, ¿no? de su misma persona, llámese pues inclusive la muerte, ¿no? Aspectos económicos, políticos, pero pues bueno, todo esto va a irse centrando justamente a lo que mencionas, ¿no? A la creación de grupos vulnerables o grupos que pues bueno no tienen este acceso o esta igualdad ante los demás, ¿no? Justamente por sus condiciones en las que viven, las condiciones justamente, ¿no? De lo que mencionamos, ¿no? Sus creencias igual, ¿no? Es algo, una parte pues muy, muy interesante, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? Lemkin menciona que se divide en dos fases el genocidio. El primero es la destrucción de la identidad nacional que tiene el grupo oprimido, ¿no? Se le quita, se despoja de esa identidad que forman, y en otra parte el grupo opresor busca imponer a este grupo minoritario o a los vulnerables su identidad nacional, ¿no? Para que esto pues forme una reestructuración total de la sociedad o de la cultura en la que se vive. Claro, mira, pues como bien mencionas, ¿no? Y retomando un poco esta parte del racismo que ya mencionábamos, es un ejercicio de dominación sobre los otros, ¿no? Como tú mencionaste, ¿no? En el grupo opresor y pues los otros grupos, ¿no? Hay una segmentación de la población evidentemente entre pues aquellos que tienen la voz y el poder ante los demás y aquellos que no tienen, y pues precisamente alguna de las principales características de las por cuales se genera el racismo es por el color, por la etnia, por la cultura, por la lengua, entre más, ¿no? Pero pues mayoritariamente el color siempre ha sido como el mayor determinante en algunas partes del mundo, ¿no? Pero bien sabemos que pues en distintas partes esto es ejercido de distinta manera. Sí, claro, mencionan que esto también ha sido un problema acerca del término racismo, ¿no? Porque muchas personas, pues sí, existe un término universal, una definición establecida, incluso a nivel pues global, para determinar este tipo de prácticas. Pero ¿qué pasa? Que en distintas partes del mundo esto es entendido y practicado de distinta manera, lo cual ya le quita un poco la credibilidad a esta concepción global y ya no sería tanto así, ¿no? Porque hay una diferenciación desde lo que ya mencionábamos antes, ¿no? La cultura, la religión tal vez y las formas políticas en las que esto se va suscitando, ¿no? También sabemos que a lo mejor en los tiempos en donde se suscitaban todos estos actos violentos, pues la parte política pues era muy autoritaria y muy opresora. Entonces eso era uno de los determinantes por los cuales se marcaban mucho esta segmentación de los grupos. Ajá, efectivamente, ¿no? Pues ahorita que mencionas todo esto de
la parte contextual del momento en que se están dando como tal el ejercicio del racismo y como tal pues por tanto el ejercicio de los genocidios que ya mencionaba pues aquí el compañero, ¿no? Pues me parece bastante interesante toda esta cuestión. También sí vamos aplicando como algunos elementos teóricos, por ejemplo el espiral del silencio, de cómo se va funcionando toda esta dinámica dentro del genocidio, ¿no? Pues tenemos la espiral del silencio que se refiere a toda esta opinión que se va a estar generando, en donde no va a haber un motivo, no se va a motivar a las personas para que den como una opinión que contradiga lo que está diciendo la mayoría, ¿no? Todos pueden llegar como a un consenso, aun si no están de acuerdo precisamente con la práctica que se esté realizando. Retomando a lo mejor un poco acerca del ejemplo de Hitler, pues creo que ahí lo vemos bien, ¿no? Todas estas personas militares que quizás estaban, que incluso en entrevistas ha salido, ¿no? Que no estaban de todo de acuerdo con esta ideología que compartía Adolfo, y sin embargo, por primero la personalidad de este líder, ¿no? O sea, es una personalidad autoritaria, y en segundo, pues por precisamente este fenómeno del espiral del silencio, que todas estas personas llegaban a un consenso sin realmente hablarlo, de querer estar de acuerdo con él, aunque no estuvieran de acuerdo. Entonces, por lo tanto, pues terminó desencadenado en una terrible matanza, ¿no? No solamente judíos, sino de grupos segregados, como fueron grupos de personas homosexuales, de otras prácticas religiosas aparte de la judía, de personas de raza negra, de personas originarias de estos lugares en donde invadió Hitler, que al no compartir las características que tú mencionabas en el inicio, ¿no? De qué es humano para esta persona y lo que no es, pues, no se va a eliminar, porque de acuerdo a la creencia o a la ideología que yo estoy compartiendo, pues no son humanos, entonces están contaminando toda mi raza, ¿no? El querer tener una raza pura la está contaminando, entonces es un problema para mí, es un problema que creo que va a afectar a toda la sociedad, entonces por lo tanto pues voy a ejercer este ejercicio de violencia, que pues es como tal la matanza, ¿no? Yo creo que aquí una parte muy importante basándome pues en lo que mencionas, ¿no? Del partido nazi, de Hitler, es la situación, ¿no? En la que se dio esta influencia que, bueno, como mencionas, se da esta parte de la espiral del silencio al hecho de tener temor de contradecir lo que los demás nos demandan. También surge esta parte de influencia mediante la validación social, ¿no? Donde pues las personas creen que eso es lo correcto o creen que es lo que se debe de hacer, justamente porque, pues bueno, vemos que pasaba la Segunda Guerra Mundial y, pues bueno, Alemania no había quedado muy bien, ¿no? Su reputación había caído y lo que quieren hacer, pues, Hitler es recuperar ese poder, ¿no? Esa autoridad que en dicho momento había perdido, ¿no? Entonces, al cometer todos este genocidio, pues las personas de alguna forma empiezan a volver a sentir eso que en algún momento perdieron, ¿no? Y me parece que es un punto pues muy importante porque justamente, ¿no? Vemos cómo es posible que tantas personas pues deshumanicen, ¿no? a otro grupo por el simple hecho de no ser como ellos, de pues en este caso pues tener otras creencias o proceder de otro lugar, ¿no? O sea, vemos que realmente es un acto, pues, como menciona aquí Lemkin, ¿no? De vandalismo, es un acto de barbarie, ¿no? Donde, pues bueno, ya no solo es violencia, ¿no? No solo es despojarlo, sino que la forma en que se da, ¿no? Bueno, aquí ustedes mencionan algo muy importante, ¿no? Todas estas características y, bueno, la influencia mayoritaria y minoritaria que tiene la segmentación de distintos grupos y, pues, la influencia, ¿no? Como bien sabemos, pues, la influencia interpersonal es como este influjo de información por otros, ¿no? Lo cual nos hace pues compartir ideas o puntos de vista con los demás. Como bien sabemos, pues todos estos procesos no se han dado de manera aislada, ¿no? Somos seres sociales que necesitamos la interacción constante de otras personas, pues para obtener un aprendizaje de dichas situaciones o de dichas circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Ya no nos damos cuenta que las situaciones ya no solamente se dan por cuestiones de una sola persona, ¿no? Que ya no se dan solamente por el odio de alguien hacia otros, sino que se va juntando o creando grupos en función a todas las características que ustedes mencionan, ¿no? Y lo veo con Hitler, ¿no? Toda esta parte empezó él por su odio hacia los judíos y todo, y era el pensamiento de una sola persona. Entonces ahí ya nos damos cuenta cómo esta influencia social, la persuasión, el poder y la autoridad que tenía en su momento hizo que muchos se unieran
pues ahora sí que su grupo, ¿no? Y se unieran y se aliaran para generar toda esta matanza. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Que aquí hay muchas personas que, como tú mencionas, ¿no? El temor también hace que te unieras. ¿Por qué? Porque había muchas personas que realmente también pudieron estar en contra de él. Pero ¿qué pasa? El temor a que pues yo no quiero morir, mejor, como dicen, ¿no? Únete al enemigo. Hicieron que se juntaran con él a pesar de no compartir estos mismos valores o estas ideologías. Y ahí es como nosotros entramos en un proceso de desindividualización y resocialización, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que volver a reestructurar realmente cuál es el fin de lo que estamos haciendo, ¿no? Y como sabemos, ¿no? Pues no es tan fácil ver o adentrarme a algo que va incluso en contra de mis valores, pues de cualquier tipo, ¿no? O sea, ya sea principalmente morales, ¿no? Entre lo que está bien y lo que está mal, porque también estaba segmentado esto, aunque pues es un poco contradictorio, ¿no? Porque pues es el hecho de llevar a cabo estos sucesos, pues es algo que está categorizado mal, pero sin embargo se dieron y nadie pues dijo nada ni nadie se interpuso, o pudo haber sido que sí hubiera alguien que estuviera en contra y quisiera luchar, pero pues miren, en los casos que nosotros tenemos, o bueno, en lo personal aquí traigo para exponer, nos damos cuenta que hay personas que sí trataron de alzar la voz, que trataron de rebelarse contra estas personas para acabar con esta segmentación y sin embargo fueron de igual manera torturadas y, como tú dices, ¿no? Vandalizadas y pues obviamente su palabra no tuvo ni voz ni voto. ¿Qué opinan entonces ante estas situaciones, ¿no? De que hay personas que sí tratan de alzar la voz pero de igual manera son menos tomadas en cuenta. Bueno, yo creo que aquí tiene mucho que ver lo que mencionaba ya aquí el compañero acerca de la influencia interpersonal y en este caso sobre la influencia minoritaria. Según la literatura, se supone que las personas que son una minoría difícilmente pueden crear cambios en lo que es un grupo social grande si las creencias discrepan demasiado. ¿Por qué? Porque pues al haber una distinción bastante grande, el cambio de actitudes y por lo tanto de comportamiento, pues va a ser bastante difícil de poder hacer en estas personas. Entonces en el caso de, por ejemplo, los judíos, retomando el caso de Hitler, las personas judías que trataban como de oponer esta resistencia hacia los nazis, pues fue algo que les trajo un golpe de rebote, ¿no? O sea, el tratar de rebelarse los hizo que en lugar de poner un alto, hizo que cayeran más aún en represión. Y pues un final bastante trágico, diría yo. Ajá. Ok, y bueno, en cuestión a esto, ¿no? ¿Qué opinarían acerca de pues, no, de este problema conflictivo que realmente puede tener una persona, o realmente hasta qué punto es tanto el odio hasta de cierta diferenciación de características de una persona como para llevar a todas estas atrocidades, ¿no? A estos actos que a lo mejor pues podríamos nosotros ver innecesarios porque pues bueno, como seres humanos pues todos somos realmente iguales. Yo creo aquí como mencionas, mencionabas que en muchas ocasiones esta discriminación, este racismo es por culpa de pues el color de piel o cuestiones de este tipo, ¿no? Pero yo creo que entra mucho la parte de la religión o las creencias que se tienen, porque, bueno, de acuerdo con Fein, en 1984, propone 5 clasificaciones o tipos de genocidio, ¿no? Menciona que el primero, por desarrollo, es la existencia de un grupo colonizador que busca, pues, arribar o ganar, pues, recursos o tierras y pues, despoja, ¿no? A la cultura de todo esto que tiene. Y en segundo punto, el despótico, donde justamente es inculcarles, ¿no? Justamente la lengua, sus creencias, y creo que aquí entra mucho lo que tú mencionas, ¿no? Porque justamente si yo tengo una religión, la que sea, por el hecho de yo considerar que esa es la correcta, de que pues mi Dios o dioses son los que me crearon, ¿no? Los supremos. De esa forma, pues yo voy a luchar ante todo porque sé que eso es la verdad. Entonces, me parece que este es un punto, pues, culminante para que, pues, de alguna forma, erróneamente, se vean orientados o se vean motivados justamente a, pues, eliminar o exterminar a todos aquellos que, pues, no cumplen con esta condición, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de las creencias o la ideología que se tiene en un grupo, pues es muy importante justamente porque si no eres conmigo, pues justamente te elimino, ¿no? No mereces la vida, ¿no? Entonces, creo que es muy
motivante de esta parte que se refuercen, ¿no? Los actos de violencia o simplemente pues el privarles, ¿no? de esa libertad que tienen por no compartir pues lo que ellos dicen. Sí, precisamente, pero pues bueno, aquí entra una contradicción, ¿no? O sea, volviendo a retomar otra vez la parte del racismo, que es de donde, a partir de que se originan todas estas situaciones, pues menciona que esta parte de la clasificación empieza desde el darwinismo y el evolucionismo, ¿no? En esta cuestión pues de la clasificación que hay en cuanto pues a la diversidad del reino animal que existe, ¿no? En esta parte de pues quienes son como los más fuertes son los que sobreviven y los que predominan, y esta contraria a los que pues realmente no son tan fuertes respecto a los otros, y pues por ende terminan siendo como exterminados o se terminan extinguiendo porque no tienen esta capacidad de sobresalir. Pero pues obviamente estamos hablando un poco de pues animales que son inconscientes, ¿no? Que no tienen esta parte de analizar un poco más qué es lo que está pasando, sino que son condiciones o cuestiones pues que son biológicas y que se van dando y van evolucionando a medida que pasa el tiempo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa realmente aquí con nosotros que somos seres humanos? Que se supone que ya tenemos esta capacidad de racionalidad, ¿no? De realmente ver un poco más allá de las simples caracterizaciones que nos pueden distinguir como seres humanos. O sea, realmente qué nos orilla a cometer estos actos si se supone que ya no se tendrían por qué dar. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de pensar y de darnos cuenta e incluso de ver más allá de las situaciones inmediatamente dadas. Aquí hay algo que a mí me gustaría comentar, que es, pues pones este ejemplo, ¿no? De lo que es el darwinismo y la sobrevivencia del más apto. Pero pues también tenemos nosotros la capacidad de ser críticos, de ser analíticos, y entra creo que en esta parte las cuestiones moralistas que tenemos, ¿no? Todos estos valores morales acerca de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Así que, no sé, me parece una pregunta muy, muy buena la que haces acerca de, pues si tenemos esta capacidad de ser seres racionales, y se supone que eso es lo que nos diferencia de los demás animales, ¿por qué seguimos ejerciendo este tipo de actos hacia nosotros mismos? Porque al final de cuentas pues somos iguales, compartimos características fisiológicas iguales. Lo único que distingue aquí es la melanina, ¿no? Que nos está dando el color de piel, pero al final de cuentas pues seguimos teniendo un cerebro, seguimos teniendo pulmones, ojos, labios, boca, o sea, seguimos siendo iguales. Entonces el hecho de que creo que aquí lo que se ve bastante influenciado en la toma de decisión de ver si es más el temor. Creo que es el temor hacia lo desconocido, hacia lo que es distinto a nosotros. Porque si nosotros estamos viendo a una persona que es morena, alta, de 2 metros, pues por cuestiones de sobrevivencia, pues la vemos como a lo mejor un objeto de temor, ¿no? O sea, esta persona me puede hacer daño. También precisamente por estos estereotipos que se mencionaban, ¿no? Que pues vemos a personas que han estado ejerciendo ciertas conductas. Por ejemplo, una persona morena alta se tiende a asociar hacia una persona que es violenta, porque pues es una creencia que se ha estado reforzando con el paso del tiempo. Es un estereotipo que ya se detiene hacia las personas morenas, que son personas violentas. Entonces el hecho de que se haga todo este fenómeno del genocidio, pues creo que es más por el miedo que por el querer decir que es porque mi raza es la mejor o es porque yo soy el que tiene la razón. Creo que realmente las emociones tienen un papel también bastante importante aquí en lo que son los genocidios. Nos movemos, se mueven las personas en estos casos principalmente desde mi perspectiva, desde el miedo y desde la ira hacia las demás personas. Bueno, otro factor que yo también encuentro aquí muy importante, independientemente del miedo, yo creo que es la amenaza, ¿no? O sea, esa amenaza que nosotros sentimos cuando algo que es diferente empieza a alterar el orden de nuestro territorio, ¿no? Entonces aquí es como querer seguir remarcando y reforzando esa figura de poder y de autoridad. ¿Para qué? Para que no exista una revolución, por así decirse, que cambie o que termine modificando nuestro contexto, ¿no? Pero también considero muy importante que no solamente tiene que ver con eso, o sea, no creo que solamente sea el miedo el que esté inmerso o la amenaza, ¿no? Sino también, como ya he venido mencionando, todas estas, ¿cómo se llama? Ideas personales, o sea, realmente cuánto es como este afán o este odio que tenemos hacia los demás como para llevar actos. O sea, yo creo que Hitler no es como tal de que haya tenido miedo para promover todas estas masas y orillarlas a cometer tantos genocidios. Yo creo que ahí él ya tenía algo más, pues personal,
o algo muy marcado en contra de estas personas, ¿no? Como para movilizar esto, porque así como que se viera reflejado que él tenía miedo, pues yo creo que no. Yo creo que no es tanto como que sea que tengas miedo como el miedo normalmente lo conocemos, ¿no? De que es de que, veo una araña y estoy espantada y me da miedo, ¿no? Creo que este miedo va más dirigido en el sentido de que, pues, esta persona tenía un objetivo, ¿no? O sea, no desconocemos realmente cuál era el objetivo original que tenía Hitler, pero creo que por las investigaciones que se han hecho, pues tenía el objetivo de querer tener poder sobre masas, ¿no? Porque al final de cuentas eso fue lo que se demostró. Entonces, el miedo que él tenía era, desde mi punto de vista, el no poder controlar las situaciones. Puede que incluso a nivel familiar, a nivel personal, este personaje pues haya tenido ciertas situaciones que hayan orillado a tener este comportamiento. Creo que pues la literatura lo ha hablado bien. La infancia es una etapa vital en los seres humanos al momento de estar desarrollando su personalidad, de estar adquiriendo creencias, actitudes, valores. Entonces creo que aquí la infancia de este personaje de Hitler pues es vital para saber por qué hizo tales acciones de querer pues como tal matar a toda una población, ¿no? Yo en esta parte pues sí concuerdo en que las diferencias, ¿no? Hacen un peso muy importante, justamente porque nosotros mencionábamos al principio, ¿no? Con la creación de una cultura de distintos roles que funge las personas dentro de esta cultura o dentro de esta sociedad, ocupan puestos con mayor poder, otros con menos poder, se crean injusticias y me parece que justamente es esto, ¿no? Querer por una parte sobresalir y seguir creciendo, y la otra parte que pues es pues sí, que no tiene voz ni voto, ¿no? En la sociedad. Entonces todas las personas que no concuerdan con nosotros las apartamos o simplemente pues llegando a casos extremos, ¿no? Los eliminamos, los destruimos, los discriminamos, pues para poder tener el poder, para poder tener esa autoridad sobre los demás y que pues todo lo que queremos, nuestras reglas, nuestras normas se ejerzan, ¿no? Es aquí donde pues bueno, los grupos minoritarios se crean o se forman justamente porque no están de acuerdo, ¿no? a lo que demanda la mayoría. Entonces aquí empieza a haber pues una lucha de creencias, de ideología, de actitudes, de valores, donde pues bueno, justamente porque no hay ese entendimiento, ¿no? De ok, tú tienes unas creencias, yo las otras y simplemente las respeto, ¿no? Sino que hay esa imposición porque queremos que una prevalezca y la otra no, ¿no? Entonces me parece que de esta forma también va muy orientado a lo que pues se daba anteriormente, ¿no? Principalmente con lo que mencionas, ¿no? Un racismo, genocidios a causa de pues cuestiones biológicas, físicas y sociales, ¿no? Culturales. Sí, también me parece que aquí lo que mencionas mucho va enfocado con lo que es la percepción social, ¿no? O sea, cómo nos percibimos nosotros mismos en función de nuestras características y condiciones económicas, sociales y de cualquier tipo, y cómo estamos percibiendo a otras personas allá afuera, ¿no? En función a estas mismas características. Y pues bueno, otra cosa que considero mucho es que pues allá afuera sí se conoce que es la violencia, tal vez lo que sea la discriminación, la exclusión, y a veces no tanto, ¿no? O sea, no creo que toda la gente tenga esa cultura, ni siquiera podría atreverme a decir que la mayoría de las personas sepa que realmente de manera completa y pues muy informada el por qué Hitler llevó a cabo esto. Muchas personas están de acuerdo, muchas personas no mucho, pero no creo que realmente tengan muy fundamentado el por qué se llevó o por qué este tipo de situaciones es considerada como genocidios. Y pues bueno, o sea, realmente no sabemos de otros genocidios allá afuera que no sea el de Hitler. ¿Por qué? Porque este es el popularmente conocido pues a nivel mundial por todo lo que se suscitó, ¿no? Y como mencionan, ¿no? Los antecedentes de la guerra que ya venía. Aranza, ¿nos podrías dar como las estadísticas de esta situación o de esta problemática, por favor? Claro, mira, pues en cuestiones a estadísticas mundiales, el Banco Mundial en el 2017 hizo esta recopilación de todos estos estudios, estas estadísticas, para pues saber más o menos por dónde está yéndose el fenómeno, si realmente se está erradicando, porque hay distintas organizaciones que se han creado con el paso del tiempo para poder disminuir este fenómeno.
Entonces, pues a través de este estudio que realizó el Banco Mundial, encontró que no ha habido realmente muchos cambios en cuestión de la disminución del fenómeno. Porque, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos se encontró que durante el año del 2017 hubo un incremento del 182% de racismo, principalmente en 5 estados, que es California, Texas, Colorado, Nueva York y Florida. Entonces creo que es aquí algo bastante interesante que analizar, porque, bueno, estamos viendo que en primera las instituciones y organizaciones que se están creando para poder erradicar el fenómeno no están actuando como deberían de ser. Entonces ahí sería materia de análisis ver qué estrategias se están llevando a cabo y por qué no están funcionando. El segundo punto que encuentro yo aquí interesante es el hecho de que de los 5 estados que mencioné, pues son estados en donde el flujo migratorio pues es bastante alto. Digo, tenemos a Texas, a Florida y a California, que son estados que conectan directamente con lo que es pues México, ¿no? Entonces es un flujo migratorio bastante grande el que hay por ahí, y es bastante interesante saber el hecho que pues son uno de los estados en donde se está ejerciendo más esta cuestión del racismo por esta ideología que se habla de la supremacía blanca, ¿no? De que la raza caucásica es la superior y por lo tanto pues la que debería de prevalecer, y todos los que no entran en las características pues deberían de eliminarse, ¿no? Asimismo también pues este fenómeno pues no solamente se da en una sola región, no es un fenómeno que podamos decir que es específico de alguna zona. En Europa también se ve este tipo de racismo, y de acuerdo con una investigación realizada por Harvard en el año de 2017 igualmente, se determinó que la República Checa es el país más racista de toda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque durante el 2017 se encontró que hubo un aproximado de 344 casos extremistas del ejercicio del racismo. Entonces, remarco esta palabra del extremistas porque no estamos viendo solamente entonces la cuestión de te voy a ignorar porque tienes un color de piel diferente al mío, sino que se está haciendo un ejercicio de violencia aún más grande que pues simplemente el hecho de estarle quitando a las personas sus derechos humanos. Entonces es algo bastante interesante que ver, también especialmente por esta cuestión de cómo tenemos concebido el continente europeo, ¿no? El viejo continente como que es el continente superior, que es el que es perfecto, el primer mundista, y pues estamos viendo que realmente en cuestiones a lo mejor humanitarias pues carecen de este tipo de cosas, ¿no? También tenemos que pues otros 2 países que entran dentro de la lista de los más racistas está el Reino Unido e Irlanda, perdón. El Reino Unido pues aumentó estos índices de racismo a partir de que se comenzó a dar todo este movimiento del Brexit, de eliminarse, bueno, de salirse ellos como tal de la Unión Europea. Y en cuestión de Irlanda, se determinó que es un país racista por esto que mencionábamos en un inicio de los medios de comunicación, de las redes sociales, de cómo se ven influidas, ¿no? Se determinó que en este caso de Irlanda, pues las personas ejercen demasiado este fenómeno del racismo en lo que son las redes sociales, especialmente hacia un caso que hubo en el año de 2017 de una modelo que pues no comparte la piel pálida, es una modelo de piel morena, que pues obviamente tiene rasgos afroascendentes. Entonces, por lo tanto, personas comenzaban a hacerle este ejercicio de violencia y por lo tanto de racismo a este personaje pues por no compartir estas características. Si nos vamos ya a lo que son pues estadísticas aquí en México, pues bueno, México pues al ser parte de la ONU tenemos este compromiso de que también eliminar pues como tal este fenómeno del racismo. Y pues se realizó en el país un análisis que se llama ENADIS en el 2017 para poder ver hacia dónde estaba también aquí, cómo estaba el fenómeno en el país. Y bueno, tenemos que del total de la población en el país, el 64% pues se considera que tiene piel morena. Entonces, si nos vamos un poco hacia retomando un poco esta cuestión de Fishman y Axel acerca de la concordancia entre la creencia y las actitudes, pues diríamos que si creemos que somos personas de piel morena, pues no haríamos este ejercicio de discriminación hacia personas que son iguales a nosotros. Sin embargo, pues se encuentra que el racismo aquí en el país va dirigido a personas que comparten características con nosotros, que son pues personas indígenas o personas de ascendencia afroascendentes, perdón. Entonces, quiero remarcar aquí mucho esto de las personas afroascendentes, porque creo que muy pocas personas realmente pues tienen consideradas a estas personas dentro del país, porque al menos en México creo que sí es una minoritaria, una población bastante reducida, ¿no? Entonces, al ser tan reducida, está teniendo una invisibilidad no solamente a contextos
contexto social, sino una invisibilidad en lo que es institucional, en su ejercicio de sus derechos, en tener acceso como tal pues a cuestiones básicas, digo, a salud, a educación, o sea, todos estos derechos humanos que por cuestión universal deberíamos de tener, pues estas personas no lo están teniendo porque no se les está visibilizando ni siquiera para encuestas en una escala nacional, ¿no? Y bueno, también tenemos que el 21 de marzo pues es el Día Mundial de la disminución del racismo, el Día Mundial contra el Racismo. Y pues bueno, creo que el 21 de marzo a nivel general es conocido por otras razones aquí en el país que por realmente pues este propósito de la disminución del racismo, ¿no? O sea, lo asociamos con que es el inicio de la primavera, con que es el natalicio de Benito Juárez, pero ¿en dónde quedó este compromiso que deberíamos de tener como mexicanos al ser partícipes de la ONU, al tratar de disminuir la violencia? Entonces estamos viendo que el problema también no va solamente en cuestiones personales, sino también a cuestiones institucionales, que en primarias, secundarias, en educación básica no se está dando la información como tal de que este día existe y que es una problemática grande que se debe tratar de erradicar. ¿Por qué? Porque este ejercicio pues ha llevado a distintas problemáticas como son los genocidios, que es lo que hemos estado hablando, que pues el más conocido es el caso del Holocausto de Hitler en 1945. Sin embargo, pues han habido otros casos que creo que serían importantes que comentáramos aquí, de genocidios que se han dado a partir de la creación de estas organizaciones. Mira, bueno, antes de que comencemos con estos casos, como tú bien dices, sí, realmente nos podemos dar cuenta que los genocidios y pues toda esta matanza a nivel masa que ocurrieron en años anteriores, pues realmente fue algo que marcó no solamente la vida de muchas personas, ¿no? Sino que también nos marca a nosotros porque es parte de una cultura que vamos compartiendo y que se va generando, pues, y se va traspasando de generación en generación, ¿no? Que incluso sabemos que, pues bueno, antecesores a nosotros, como tal vez nuestros abuelos o bisabuelos, pudieron realmente estar presenciando o vivieron en esa situación, o a lo mejor no la vivieron de manera directa, pero pues por algún medio se tuvieron que enterar de esto que pasa. Entonces, como tú dices, realmente nos dejó una huella, generó un gran impacto, pero allá afuera la gente prefiere olvidarlo y dejarlo de lado y pues quedarse con lo bonito, ¿no? Del inicio de la primavera, el natalicio de Benito Juárez y muchas cosas más, ¿no? Que no se lleva a cabo esta práctica. Ahora, un punto muy importante de estas estadísticas que mencionas es como dices, a lo mejor en algunos lugares o en algunas partes donde se situaron estos genocidios años atrás, todavía no existía un respaldo como tal de las organizaciones, en este caso la principal como la ONU, ¿no? Porque no había esta regulación y no había una mediación, entonces por lo cual se comprende que pues estos genocidios y estas matanzas a masa se hayan generado. ¿Por qué? Porque no había algo que los regulara. Pero ¿qué está pasando entonces ahorita para que pues si se supone que ya tenemos ese apoyo, ya tenemos esa información, haya un incremento? A lo mejor sí nos damos cuenta que en la actualidad ya no hay tantas matanzas como antes, pero aún así la práctica de estas problemáticas se sigue dando en aumento. Y pues obviamente no tendríamos que esperar a que pues ocurran otras masacres como hace algunos años, como probablemente para darnos cuenta de la importancia del por qué habría que tener una conciencia acerca de la disminución y la erradicación de esta problemática. ¿Qué opinas al respecto, Roberto? Bueno, tocas varios puntos importantes, ¿no? Creo que a nivel México nos han enseñado justamente a sentir vergüenza sobre pues nuestros orígenes, ¿no? Creo que el hecho de que te llamen, no sé, prieto, ¿no? O de alguna forma de tu color de piel, el hecho de que pues está muy marcado justamente este estereotipo, ¿no? No solo en México, sino a nivel mundial, de pues el mexicano como un indio, como parado ahí en su nopal. Creo que esta parte no hemos podido sobrellevar esta parte, ¿no? Porque lo primero que mencionamos es eso, ¿no? Pareces indio, eres moreno, y nosotros mismos, en lugar de tratar de erradicarlo, disminuirlo, nos burlamos de eso, ¿no? En muchas ocasiones lo fomentamos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es una parte muy, muy complicada justamente por todo esto que venimos hablando, ¿no? La parte de Estados Unidos, ¿no? El racismo que hay por este flujo migratorio. Me parece que mucho se debe a esta falta de oportunidades, ¿no? Por un lado, los migrantes pues quieren trabajo, quieren oportunidades, hacer el trabajo pesado quizá,
pero los ciudadanos, ¿qué hacen, no? Justamente es este egoísmo, yo lo veo así, pues no, vienen aquí a consumir lo que tenemos, vienen aquí a quitarnos las oportunidades que deberían de ser para nuestra población, ¿no? Entonces creo que es este desequilibrio que hay entre yo quiero destacar, yo quiero todo para mí, no quiero dejarlos a ellos, ¿no? Y creo que pues también lo histórico, ¿no? Entra aquí mucho el hecho de, pues nosotros somos mejores, ¿no? Nosotros, por el territorio, por estas cuestiones, somos mayores que México, ¿no? Tenemos más poder, más economía, más todo esto, ¿no? Entonces es desvalorizar a estas personas. Y ahorita de lo que comentabas, ¿no? Uno de los casos que surgió después de la creación de la ONU es el caso de Ruanda, que se dio en 1959, y aquí el problema fue, o es, que hay dos grupos, ¿no? Dos grupos internos, un grupo que pues era el mayoritario, que era de los Hutus, y uno minoritario, que era pues los Tutsis. Aquí pues vemos que empezó por un problema pues político, porque pues justamente no es querer ese dominio del poder de conseguir el territorio, pero pues bueno, vemos que entraron ya cuestiones éticas también, porque pues bueno, ahí está esta lucha de poder, se atenta contra pues los presidentes, tanto el presidente de Burundi y el de Ruanda en ese entonces se busca, ¿no? Quitar del poder al grupo mayoritario. Pero también no solo es eso, ¿no? Sino que ya por toda esta obsesión, me parece, de poder, de privilegios, de autoridad, se deshumaniza, ¿no? Se deshumaniza a los individuos, llegando al extremo de violar a las mujeres. Las mujeres que sobrevivieron las violaban y, pues bueno, como consecuencia traían hijos, los cuales también por este repudio que se generó o que ya venía forjándose, pues se mató a cientos de niños, ¿no? Que pues bueno, vemos que no tenían la culpa de nada, pero por el simple hecho de pertenecer a ese grupo, pues se da este exterminio, ¿no? La guerra civil en este caso se dio en 1990, justamente tras la matanza de estos, este atentado que se da contra los presidentes. Y pues bueno, actualmente los Tutsis fueron los que predominaron, a pesar de ser violentados de esta forma. Se creó un partido, un grupo rebelde, que pues bueno, logró erradicar este problema en contra de ellos, ¿no? Y ahora surge lo contrario, ¿no? Aquí Dadrian menciona una de las clasificaciones de genocidio, donde mencionan el puntitivo, donde ese grupo minoritario no es el que es violentado, sino que al revés, ¿no? Una vez que ganó poder, es el que ejerce el poder hacia el grupo mayoritario, y justamente es lo que se dio aquí, ¿no? Despojan a miles de Hutus, y actualmente, pues bueno, viven en zonas aisladas, ¿no? Justamente por el temor que se formó por todos los homicidios y por todo este genocidio que se efectuó hacia ellos. Mira, algo muy importante que mencionas aquí, ¿no? Y lo que platiqué casi al principio de este programa es esa parte, ¿no? De cómo nosotros vemos alterado nuestro entorno o nuestro contexto en función a cierto ejercicio de poder de otras personas. En este caso, pues todos los genocidios y la matanza que se creó hacia niños, y no solamente pues a ellos, ¿no? Sino hacia la violentación de las mujeres, pues fue algo realmente lamentable, ¿no? Y que allá afuera la gente no lo ve como tal lamentable, sino pueden decir, pues se lo merece, no, pues ellos tienen la culpa por traer hijos, pero realmente nos damos cuenta que incluso ni las mujeres pedían traer hijos o embarazarse, sino que pues simplemente ellas eran abusadas, y pues esa era la consecuencia del por qué vinieron estos niños. Pero entonces, ¿qué pasa si a este grupo de los Tutsis, como tú mencionas, se revela que la gente allá afuera o la sociedad con mayor poder los ve como igual inferiores, y los que hace quedar más mal a ellos que a los que ya ejercieron la violencia anteriormente? ¿Por qué? Porque están revelando, porque ellos son los que están alterando el orden, y realmente nos damos cuenta que no es así.
Al contrario, las autoridades fueron las que ejercieron y alteraron el orden desde un principio, pero como son autoridades, pues se ve como algo normal, se normaliza y se sigue reproduciendo. En cambio, con estos grupos, pues a ellos sí se les ve como los alteradores del orden y se ve como la amenaza, cuando realmente nos damos cuenta que la amenaza es otra y que ellos realmente lo estaban haciendo para pues una liberación o una igualdad que exista y que pues se pudiera lograr exterminar o erradicar con esta situación. Sin embargo, pues ahí nos damos cuenta de esta ruptura que existe, ¿no? Y de la desigualdad que se sigue viendo muy marcada, porque no se acepta esta parte de que ellos son la amenaza primero y no los que realmente se rebelan en contra de ganar la libertad. Así es. Y bueno, otro caso pues que también a mí me gustaría comentarles acerca de para nutrirnos un poco más, ¿no? Acerca de otros genocidios que no sea pues el de Hitler. Bueno, pues tenemos el primer caso registrado de un genocidio, que es el caso de Armenia, en donde pues también se le denomina el genocidio olvidado. Esto, de acuerdo con Power, bueno, poniéndonos un poquito en contexto en qué fue lo que pasó, bueno, pues tenemos al Imperio Otomano. El Imperio Otomano estaba conformado por distintas regiones. En este caso también estaba involucrado lo que es Armenia. Armenia, hasta cierto punto, el Imperio Otomano, lo que comienza a hacer con el paso del tiempo es que se comienza a segmentar. Entonces pues tenemos a los armenios y dentro de una segmentación que se hace para poder eliminar lo que es el imperio como tal, salen lo que son los jóvenes turcos. Estos jóvenes turcos pues generan una revolución y llegan ellos al poder. Llegan al poder porque bueno pues prometen y logran terminar con toda la monarquía y con todos los problemas que conllevaba el que estuviera ese tipo de gobierno en esta zona. Entonces pues bueno, tenemos una época de paz, por así decirlo, en donde pues está eliminada la monarquía, pero para esto pues surge lo que es la Primera Guerra Mundial. A través de esta Primera Guerra Mundial llega lo que es Rusia, y Rusia comienza a invadir lo que es el Imperio Otomano, o lo que pues anteriormente se conocía como el Imperio Otomano. Un pequeño grupo de personas armenias se alía a esta invasión de los rusos. Entonces a las demás personas que conformaban este grupo pues es una práctica de deslealtad, ¿no? O sea, porque si esta persona nos está viniendo a atacar, ¿por qué tú te estás aliando con ellos? No perdamos de vista que solamente fue un pequeño grupo de armenios que se alió a Rusia. Entonces a través de este pequeño grupo de personas armenias que se aliaron, se generalizó a toda la población armenia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los jóvenes turcos que estaban en el poder? Pues bueno, decidieron que al estarse aliando con el enemigo, estas personas deberían de ser exiliadas de la región, porque pues se les consideró una traición. Entonces, por lo tanto, ellos se encontraban moralmente incorrecto, institucionalmente incorrecto, que pues estas personas estuvieran dentro de su territorio. Lo primero que estas personas, estos jóvenes turcos hicieron fue el asesinar a todas aquellas personas que consideraban inteligentes o como posibles personas que podían llegar a liderar alguna rebelión o que trataban de impedir este movimiento del exilio, es decir, a todas estas personas intelectuales. Una vez que se eliminan a estos intelectuales de la población armenia, lo que se comienza a hacer es pues comenzar a exiliar a todos los demás, a mujeres, niños, personas, legos que pues sin deberla ni temerla pues se vieron involucradas en el problema ahí, ¿no? Entonces, a todo este exilio se le nombró las caravanas de la muerte. ¿Por qué? Porque, bueno, retomando, pues, en dónde está ubicado esto, pues estamos hablando del noreste de Asia. Entonces, pues, toda esta región es desértica. Al estar obligando a estas personas a realizar caravanas hacia otros lugares, hacia otras regiones, pues las condiciones ambientales claramente no estaban a su favor, porque tenemos el desierto, tenemos temperaturas extremas que van desde lo más caliente hasta lo más frío. Después de esto tenemos que a las personas se les exilió, pues no se les dio tiempo, no se les dio pues posibilidades de tener comida, ropa, pues, cuestiones básicas, ¿verdad? Entonces pues obviamente comenzaron a fallecer por hambruna y creo que el punto que más lástima da aquí es que estas personas de los jóvenes turcos pues mandaban incluso a policía local para poder asesinar como si fuesen animales a estos armenios, ¿no? O sea, literal fue un juego de ve, caza cuanto armenio te encuentres en el desierto. Y bueno, una vez que terminó todo esto de la reubicación del pueblo,
pues estas personas de los jóvenes turcos se excusaron bajo la creación de una ley en el año de 1915 que pues básicamente decía que que estaba correcto, que todo bien con que estas personas se fueran hacia otras regiones. Hasta el día de hoy, 2020, este es un caso que se sigue teniendo en debate de si sí debería de ser considerado genocidio o no se le debería de considerar como tal. ¿Por qué? Porque el mismo país no lo quiere reconocer como un genocidio, porque ellos le están dando como excusa que pues era época de una Primera Guerra Mundial, digo, ellos se excusan diciendo, ay, bueno muchachos, entiendan, es una guerra, en las guerras se pierden vidas, ¿no? Y pues qué triste que se perdieron vidas de específicamente solamente armenios, pero pues es parte de la guerra, o sea, aquí no nada que ver, ¿no? Entonces, pues muchas personas que estuvieron, personas armenias, personas que se unieron a todo este momento de tratar de hacer de tratar de nombrarlo como tal, como genocidio, pues están constantemente tratando de hacer que llegue como tal ya a su reconocimiento. Porque bueno, en este caso, pues fue en 1915 la creación de la ONU y de estas organizaciones para evitar lo que son los genocidios, pues todavía no existían. Podríamos decir que es comprensible hasta cierto punto que no sea considerado como genocidio. Sin embargo, pues estamos viendo que es un crimen hacia la humanidad lo que hicieron aquí estas personas. Fue el exiliarlos por compartir una nacionalidad. O sea, eran personas armenias y esa fue la única excusa para poder decir que todas merecían la muerte por la culpa de un pequeño grupo, ¿no? Se generalizó todo este fenómeno, toda esta situación hacia toda la población y pues terminó con la consecuencia de todo este asesinato, ¿no? Que se estima que estuvo en alrededor de una pérdida de más de 1 millón de personas. Ok, bueno, aquí tengo entendido que los motivos fueron por territorio, cuestiones políticas, pero también de religión, ¿no? Bueno, no sé, pero quiero plantearles también esta pregunta con lo que mencionas, ¿no? Al último. ¿Realmente ustedes creen que pues hay estas actitudes que se presentan previas al acto son importantes para determinar lo que es un genocidio o no? Porque, bueno, Lemkin nos menciona que esto es importante, ¿no? Hay una controversia entre el término intención y motivación, que pues bueno, es lo que muchos caracterizan, ¿no? Lo que mencionan que tiene o lo que debe ser considerado como un genocidio. Por una parte, la intención hace referencia a la voluntad, ¿no? Si se quiso o no se quiso hacer el acto. Y por otras razones, el motivo hace referencia a las razones, ¿no? Estas actitudes o estas ideas previas que se tuvieron para cometer el acto. Entonces, como mencionas, ¿no? ¿Realmente creen que es importante estos motivos, estas razones por las que se dan? ¿O simplemente, pues bueno, se mataron a muchas personas de este tipo y ya, ¿no? ¿Y qué podríamos o cómo se podría beneficiar, ¿no? Por ejemplo, instituciones de este tipo, considerando estas razones, ¿cómo podrían intervenir, ¿no? ¿Cómo se podría mejorar esta situación? Pues mira, antes de dar respuesta a la pregunta que planteas, la cual me parece muy interesante, voy a exponerles el último caso de los genocidios para poder aterrizar toda esta pregunta en cuestión a todos los factores que se vieron inmersos dentro de los 3 casos. El caso que yo traigo es el caso de Guatemala, que bien, como sabemos, pues Guatemala es un país de población, pues no tan pequeña, pero pues bueno, nada más tiene 13 millones de habitantes y pues bueno, la mayoría son pobres, ¿no? Porque pues menciona que 1 de cada 2 personas viven en pobreza y 1 de cada 4 viven en pobreza extrema, de los cuales pues la mayoría son indígenas, en especialmente, pues, ¿cómo se llama? Pues de los mayas. Como bien sabemos, estos mayas guatemaltecos siempre sufrieron de ¿cómo se llama? De discriminación y exclusión en pues todos los sectores que existen, ¿no? Desde el social, el económico, político y pues todos los que ya mencionamos anteriormente. Desde mediados del siglo XX, pues nos damos cuenta que siempre este país estuvo regido por, ¿cómo se llama? Por dictadores muy autoritarios y represores, o sea que sus políticos siempre tenían esta ideología de violencia y represión hacia los demás. Por lo cual, pues esta población
indígena quiso alzarse o levantar la voz para que pues se acabara con esta discriminación y esta exclusión e incluso este racismo que se estaba ejerciendo hacia ellos por ser una población pues vulnerable. Y pues en este caso ellos eran considerados por los políticos y por las personas superiores como personas con poca inteligencia, ¿no? Como estas personas que tenían una facilidad de manipulación. Entonces, pues realmente se quiso acabar con ellos desde un principio. Pero ¿qué pasa? Que cuando estas personas quieren levantarse, ahora sí que a luchar y alzar la voz por estos ideales, empiezan a ser reprimidos. Incluso como tú lo que mencionas en el caso que nos expusiste hace un rato, Estados Unidos siempre ha sido una potencia y nos damos cuenta que eso se ha dado en todos los casos que hemos expuesto, ¿no? Desde el que nos comentó Aranza, el que nos comentaste tú y el que estoy comentando yo ahorita, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido predominante en cuestiones de racismo, discriminación y sobre todo pues de poder y autoridad sobre los demás países también. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en este caso, mandaron a pedir la ayuda de Estados Unidos y fueron los militares los que también ayudaron a pues reprimir y calmar ahora sí que a estos indígenas que querían alzar la voz y pues luchar en cosa de otro. Además, que otro común denominador que yo encuentro en todos estos casos ya expuestos es que todos se dieron precisamente en un periodo donde existía una guerra, ¿no? En este caso nos menciona Aranza que estaba el de la Primera Guerra Mundial, tú nos mencionas la Segunda, y en este caso esta situación se generó durante la Guerra Fría. Entonces nos damos cuenta que hay siempre una guerra de por medio entre estos actos de violencia ejercidos. Sí, pues una lucha de intereses que pues se puede justificar con otros tipos de actos de violencia, ¿no? Entonces, pues bueno, el gobierno ante esta situación que ya se estaba generando con lo de la guerra y con lo de la lucha de los indígenas, pues generó más represión, ¿no? Iniciando pues una guerra civil que estalló en 1962, lo cual se prolongó durante muchísimos años, incluso hasta 1996. Entonces nos damos cuenta que pues las guerras fueron realmente pues muy prolongadas, ¿no? Que no fue algo que solamente durara un día, dos, una semana, sino bastantes años, ¿no? En los cuales no se pudo hacer nada y se siguieron perdiendo miles y miles de vidas. Entre 1978 y 1983, Guatemala estaba gobernada en ese entonces por Romero Lucas y Efraín Ríos, ¿no? Dos políticos que realmente fueron autoritarios en esta cuestión y que realmente querían exterminar a estos indígenas. Por lo cual, ante la guerra que ya les había mencionado anteriormente, pues como era un sector vulnerable, como ya mencioné, ¿no? Porque tenían la idea o esta creencia de que pues ellos, pues al ser indígenas eran menos inteligentes o tenían menos capacidad de raciocinio que los otros, pues era más fácil manipularlos o influir en su pensamiento, ¿no? Por lo cual, entonces estas personas los mandaron a la guerra con la excusa de pues ahora sí que luchar por su país o pues acabar con esta situación lo más pronto posible. Y pues ¿qué pasaba en esa guerra? Pues que todos estos indígenas eran matados, eran exterminados, con la cual lo mismo que pasa en el caso de Aranza, ¿no? Con la justificación de pues bueno, fueron mandados a la guerra y no hay nada que hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que realmente pues no fueron matadas y que pues realmente regresaban a sus casas, ¿no? Que los militares mandaban a quemar sus casas, envenenaban sus pozos, que envenenaban sus cultivos. ¿Para qué? Para que a estas personas les quedara aún más claro que no eran bienvenidos o que no formaban parte de ese contexto, lo cual los orilló a huir. Mencionan que hubo muchos desplazamientos, más de 1 millón de personas salió de este contexto y también nos damos cuenta que hay flujos migratorios, como lo menciona Aranza, que se desplazaron a estas personas, de las cuales 200,000 buscaron un refugio y solamente de esos 200,000, 150 lograron establecerse en México en 4 grupos mayas. Entonces aquí nos damos cuenta que hay un desplazamiento, pero ¿qué pasa? Que el desplazamiento a veces no es suficiente, ¿no? Porque te vas de un país donde pues te están reprimiendo y te están privando de tus derechos. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas tú a otro contexto que igual viene siendo totalmente diferente al tuyo y también no hay como tal una aceptación por parte de esas personas? Porque como ya mencionó Roberto, ¿no? Pensamos que estas personas nos van a quitar pues nuestros derechos, nos van a quitar nuestras oportunidades. Entonces también se empieza a generar como esta distinción y
y exclusión. Estas personas pues eran el principal blanco, ¿no? De todas estas figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque se les buscaba exterminar a toda costa. Y pues, ¿qué pasa? Que estas personas no tenían medios para defenderse. ¿Qué pasó? Que quisieron defenderse y sin embargo no pudieron, ¿no? Porque buscaron la manera a toda costa de acabar con ellos. Y a los que no alcanzaron a matar, pues terminaron a lo mejor desplazándose a otro país, pero pues quién sabe cuáles hayan sido las condiciones que obtuvieron en ese país, ¿no? Porque pues si realmente no fueron pues escuchadas en su país, ¿qué les esperaba? Pues ser escuchadas en otro contexto que es muy ajeno al suyo. En este caso, pues también de igual manera nos damos cuenta que hay como pues una impunidad, algo, falta de reconocimiento, ¿no? Porque sin embargo estos dos líderes nunca fueron castigados por el acto de violencia que llevaron a cabo. Incluso Rigoberta Menchú menciona que mandó a extraditar a Mateo Lucas, sin embargo nunca se pudo y él terminó muriendo, pero nunca fue castigado o sancionado por los actos de violencia que se cometieron en ese momento. Para Efraín Ríos lo mismo, también se le dio una sentencia y fue juzgado, pero ¿qué pasó? Que este proceso penal no se terminó de concluir, no se llevó a cabo, por lo cual tampoco recibió un justo castigo por todos estos actos de violencia. Entonces, pues bueno, contestando a la pregunta y pues bueno, ahora sí que haciendo un análisis de todos estos casos, nos damos cuenta que el común denominador, como ya mencioné antes, pues son las guerras, ¿no? Un medio justificable para todos estos actos de violencia que se generaron. ¿Y qué pasa? Que también en la mayoría nos damos cuenta que hubo un proceso de flujo migratorio, lo cual nos hace ver que los genocidios y la parte del racismo no solamente es un proceso aislado, ¿no? Sino que van de la mano junto con otros procesos independientes y nos damos cuenta entonces que se convierte en un fenómeno multidimensional que va acompañado de varios factores, ya no solamente personales, sino que se van convirtiendo en sociales a medida de que se tiene esta influencia y esta interacción con los demás, ¿no? Entre los grupos y las segmentaciones que se van generando. Ahora, dando respuesta a lo que nos planteaba Roberto, pues nos damos cuenta que sí existe esta parte de las personas de las que se quieren alzar y luchar por esos derechos, pero que realmente no lo llegan a obtener. ¿Por qué? Porque está lo que ya hemos mencionado, esta distinción de poder, lo cual hace que no existe esta represión hacia las demás personas. Yo creo que aquí inclusive, ¿no? En la parte teórica, pues bueno, Dadrian en 1975, otra de la clasificación o del tipo de genocidio que menciona es ¿no? El genocidio cultural, que es simplemente por el hecho de pertenecer a ese mismo grupo, o el genocidio latente, ¿no? Que aparentemente no hay unas causas o una justificación por la cual se cometió el acto de violencia, pero pues se da esta destrucción del colectivo, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que por esta parte la intencionalidad del acto, pues es relevante para las leyes, para los jueces, porque pues bueno, simplemente cometieron el acto. Pero desde mi punto de vista, por lo que mencionas, que por ejemplo a estas personas no se les dio las consecuencias que merecían, me parece que sí es importante, ¿no? No nada más para los sociólogos o para alguna rama de esta área, ¿no? Sino que las razones son importantes porque incluso en la prevención, ¿no? Podríamos ver en qué sectores se está discriminando a la gente o se está cometiendo estos actos de racismo, pues para poder erradicar cada vez más, ¿no? Creo que es muy difícil poder hacerlo, pero pues poco a poco, ¿no? Por medio de estas leyes o de la misma difusión, influencia de medios, se puede ir erradicando o disminuir un poco estos estereotipos que se tienen y estas diferencias, ¿no? Entonces me parece que sí debería de determinarse o de tomarse en cuenta lo que menciona Lemkin, ¿no? Que son los motivos por los que se efectúan el acto, tanto para la prevención como para pues un castigo, ¿no? Hacia estas personas que lo ejercen y para otras más, ¿no? Que pues visualizando esto que está pasando, pues pueden erradicar, ¿no? sus creencias o disminuirlas para que no pase esto, ¿no? No se repita.
Yo aquí entro un poco en conflicto con lo que mencionas y con lo que menciona perdón, Darian en el 75 acerca de cómo tomar los motivos. Porque creo que precisamente aquí, o sea, el hecho de que estas personas, en el caso de Armenia y en el caso de Guatemala, que estaban diciendo, pues es que fue la guerra, no, yo no los quería matar porque pertenecieran a alguna raza, es precisamente lo que está impidiendo que se castiguen este tipo de crímenes. Entonces creo que más bien debería de ser el que se haga un análisis exhaustivo y bien hecho acerca de cómo fue todo el fenómeno, cómo fue todo el proceso y cuáles fueron los resultados del crimen como tal, para poder determinar si eso no es genocidio. Entonces, creo que es aquí más bien el ejercicio nuevamente de las leyes que tenemos, ¿no? Porque digo, el caso de Guatemala es el caso más reciente que estamos exponiendo aquí, y ya está la ONU, están todas estas organizaciones, está el Día Mundial contra el Racismo, y sin embargo, pues se llevó a cabo. Entonces, yo cuestionaría aquí entonces cuál es la funcionalidad realmente de estas organizaciones. Es simplemente una cuestión burocrática de que vayan representantes de cada país a sentarse en una mesa y decir, detestamos el racismo y vamos a hacer todo lo posible por eliminarlo, cuando pues realmente pues estas medidas no se están llevando a cabo. Simplemente se queda en una cuestión burocrática, en donde se queda en una institución, en un papel enmarcado en alguna casa, en algún país, y hasta ahí llega toda la intervención. Entonces realmente, ¿cuál debería de ser? Yo les plantearía esta pregunta, ¿no? De cuál realmente podría ser una opción para poder llegar a impactar de manera significativa en el fenómeno, que no se quede solamente en un papel, en una conferencia que se hace cada año, en una conmemoración de un día. Desde el punto de vista de la psicología social, pongámonos en una situación como un poco utópica, en la que pues creo que la respuesta podría ser que las creencias nos van a frenar un poco, ¿no? A poder hacer alguna solución. Pero pues pongámonos un poco creativos, ¿no? ¿Cuál podría ser algún análisis que podrían hacer como una intervención para poder tratar de eliminar este fenómeno? Pues mira, antes de dar respuesta a tu pregunta, vamos a retomar también lo que mencionaba Roberto, ¿no? Mira, retomando un poco de lo que nos platicaba Roberto acerca de la intención y la motivación, yo lo veo más como desde esta parte, ¿no? Siempre se tiene una intención porque se sabe cuál es el punto o el objetivo hacia los actos que quieres llevar, ¿no? Ya obviamente, pues, anulando a ello, existen diferentes motivaciones del por qué tienes esas intenciones de llevar a cabo, pero supongo que a nivel personal uno tiene la intención y pues obviamente los motivos planeados. Ya a un nivel pues más social o más macro se le van dando motivaciones a las personas del por qué deben ejercer distinta exclusión, ¿sí me entienden? Y pues bueno, ya también para finalizar, dando respuesta a lo que Ara nos mencionaba, nos podemos dar cuenta, o bueno, yo no creo realmente que sea posible el que se pueda erradicar, ¿no? Este racismo, porque es parte como de nuestra estructura, de nuestra historia y de nuestro contexto en el que nos encontramos determinado, además de que pues diversas situaciones, incluso pues a un nivel micro en la actualidad, nos damos cuenta que se siguen ejerciendo prácticas de todo tipo, ¿no? De discriminación, de violencia, de racismo, y pues bueno, espero que no sea el caso en el que lleguemos a realmente presenciar masacres como las que hubo o se dieron en esos tiempos, por lo cual ahora retomando el papel de las instituciones, siento que también siempre va a haber una parte de burocratización, ¿no? Aquí yo siento que no hay como tal una política o un sistema que sea completamente honesto y limpio y transparente, ¿no? Que es lo que todos desearíamos tener, sino que siempre van a existir intereses personales que influyan en la forma de llevar a cabo estos determinados contextos. Entonces yo siento que tampoco podríamos agarrar y exigirle algo a las organizaciones, o que la forma en que la vean. Imagínense, si alguien a nivel autoridad realmente no puede concebir o tomar estos asuntos con la cierta importancia que deberían, pues ¿cómo esperamos que allá afuera realmente las personas tomen conciencia acerca de estas problemáticas y realmente tengan una concepción diferente acerca de ello? Entonces siento que siempre va a estar como esta parte de lo bueno y lo malo marcado en distintas problemáticas y en distintas situaciones, ¿no? Tanto como de la parte de las personas que conforman un sistema, tanto de las personas que conforman un estado, ¿no? En este caso que seríamos nosotros como población. Siempre va a tener sus pros y sus contras, ¿no? Estas organizaciones a lo mejor en esta parte de los genocidios no han hecho mucho, ¿no? Que incluso tienen otros planes, ¿no? Como para reducir la contaminación y muchas otras cosas.
pero pues realmente aquí también es una cuestión de intereses, ¿no? ¿A qué le damos más peso, no? Ahora sabemos mucho que estamos más preocupados por el calentamiento global y otras cuestiones que también igual nos damos cuenta cómo hay un rezago en ciertos temas, ¿no? De otro tipo. Entonces yo siento que siempre va a existir esta balanza que entre lo que es bueno y lo que es malo, y entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿no? Que siempre va a estar las cosas inmersas como por factores, motivaciones personales, y después ahora sí, yo creo que ya las motivaciones a un nivel grupal, ¿no? O buscar esa convivencia a nivel grupal. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta aquí quedaría todo. Pues sí, definitivamente fue un tema bastante interesante de analizar, el compartir estos casos, nutrirnos un poco más acerca de cómo va el fenómeno del racismo y de otros casos de genocidios, ¿no? Digo que siempre es importante tener un poquito más de cultura general acerca de este tipo de cosas. Claro, y además pues es muy importante, ¿no? Ver lo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia para pues poder ver, ¿no? O poder tener más herramientas para saber cómo abordarlo o cómo poder buscar esas herramientas para disminuir este fenómeno, ¿no? Que ha venido pues causando miles, ¿no? Millones de muertes y de afecciones de otros tipos a personas. Les agradezco que hayan aceptado mi invitación al programa y pues bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos nuevamente en un nuevo episodio.